Pues aquí dormimos, en un estacionamiento de un parque. Ya desayunados, vamos a comenzar el segundo día, vamos a dar una vuelta, pero antes les queremos mostrar dónde estamos durmiendo, que nos recomendó Ayo Berlander, ¿verdad? Sí. Mira qué lindo, ahí tenemos la camioneta y acá tenemos un parque espectacular, Parque Barigui, que tiene de todo, tiene parte de agua, de verde. Nos está pareciendo Curitiba, que tiene unos descansos verdes para tremenda ciudad, que es increíble, y este es uno de ellos. Estamos muy contentos porque es bastante camper friendly, nadie te dice nada. Hay hasta wifi, por cierto, ¿eh? Wifi abierta en todo el municipio de Curitiba. Solo tienes que registrarte con tu número de teléfono en el extranjero y te puedes conectar en cualquier punto de la ciudad. Está genial. Gratuito. De hecho, hasta subimos vídeos de YouTube. Eso. O sea, que funciona bien. Sí, va lentito, pero funciona, ¿eh? Segura. Sí. Vamos a dar una vuelta, les mostramos el parque donde estamos durmiendo. Mirá justo las que pillamos. Esas son amigas de Ange. Ange, ¿cómo se llamaban estas? Son las bandurrias. Bandurrias. Acá, como la ven, Ange tiene una aplicación del teléfono que va capturando como Pokémon los Me pajaritos. hago con todos. Sí, parece Ash Ketchum de los Pokémon. Está muy guay porque puedes subir una foto o puedes ir contestando unas preguntas con las características del ave que has visto y te da una lista y seleccionas cuál has visto. Entonces los vas como marcando, tienes tu lista de pájaros que has visto, los pones en el mapa. La verdad es que está muy guay. Está muy bien. En Uruguay me acuerdo de ir en la camioneta y los dos intentando ver pájaros ya. Era como un juego, estaba buenísimo. Y acá tenemos eso, que son más grandes que un pollo y se llaman bandurrias. Tienen un pico muy largo, cuello amarillo. Está un poquito nublado, daban bastante bueno para hoy. Yo creo que esto va a abrir. Tiene que abrir. Aún Sí. es pronto. Está así como neblina, ¿no? Mañanera. La casa esta así tipo nórdica. Bueno, me encanta. Buah, está buenísimo. A pie de parque, con vistas a la ciudad. Qué bonito. Qué lujo. Ahí está la torre a la que subimos ayer. Sí. Comenzamos un nuevo día explorando la enorme y maravillosa Curitiba. La primera parada es nada más y nada menos que el famosísimo Museo Oscar Niemeyer, también conocido como el Museo del Ojo, haciendo referencia al formato arquitectónico de su edificio principal. Bueno, ya llegamos al MON, Museo Oscar Niemeyer, me parece que es.
Son 30 reales la entrada y los miércoles es gratis. Sí. A ver qué nos encontramos. Y las migraciones en masa reescriben la cartografía humana en escala planetaria. No somos más islas, o mejor, las islas están ahora integradas en el continente global. Bienvenidos a Pangea Reconstruida. Óscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho, también conocido como Óscar Niemeyer, fue uno de los arquitectos más importantes de la historia de Brasil. Dentro de sus principales proyectos arquitectónicos se destacan sus obras de construcción en Brasilia, relevantes durante su nombramiento como nueva capital del país en los años 1960. Su principal característica es el uso de hormigón, el vidrio y las curvas con su estilo inconfundible. Está considerado como uno de los arquitectos más prestigiosos y vanguardistas del mundo, al recibir en 1988 el premio Pritzker, el cual es el máximo galardón otorgado en el mundo de la arquitectura. Hombre atándose cordones, 2023. Tamén chamado Museo do Ollo, da forma. Cierto. Reais. Bueno, 24 son 5 euros. 5 euros. Más o menos, un poco menos, 4,50. Un par de horitas tuvimos, o 3 incluso. Sí, no está mal. Puede ser peor. Bueno, nos vamos. ¿A dónde? Nos vamos a continuar el día. ¿Jardín botánico podemos Jardín empezar? botánico. Jardín botánico. Que ahora además salió el sol, así que se va a estar bien. Let's go. Hay unas cuestas en Curitiba. Muchísimo. Vamos. Cuesta. Sí, un poquito.
empezamos con el jardín botánico, que se ve muy lindo y encima el día nos acompaña. La verdad, Sí. salió el sol en Curitiba, espectacular. Hace un poquito de fresco, pero hay sol. Hay sol, se agradece. Vinimos al jardín botánico, tiene entrada gratuita y parece bastante grande. Muy lindo y está bueno porque se ven a lo lejos los edificios altos todavía y es como, funciona como un pulmón Sí. verde para la ciudad tan grande, porque Curitiba cada vez que callejeamos con el coche es que más grande nos parece. Es muy grande. Es muy grande, así que está bueno tener estos pulmones verdes en el medio de la ciudad. El Jardín Botánico de Curitiba es uno de los puntos turísticos más importantes de la ciudad. Fue inaugurado en 1991 y su territorio comprende aproximadamente unos 250.000 metros cuadrados. En él podrás encontrar una colección enorme de plantas, como las provenientes de la Mata Atlántica, de la cuenca del río Paraná, incluso medicinales y aromáticas. Además, numerosas fuentes, lagos y en general un descanso natural muy lindo donde desconectar de la urbe, y con entrada gratuita. Está muy bonito, ¿no? Sí, muy lindo. Sí, sí, está muy bien cuidado y nunca lo vi así de 3 plantas o 2. Está muy bueno. Sí. Hay muchas abejas ¿Sí? en las paredes. Bueno, es parte Te de la cuentan todas las abejas que hay. ¡Qué bien! es parte de la naturaleza, Qué también divertido. hay que No conocerlas. puedo con ellas, no puedo. Hay que conocerlas. Abellas nativas patrimonio da biodiversidade brasileira. As abellas nativas, abellas sen ferrao ou abellas indígenas, melíponas ocorren somente na América do Sur, na América Central, nas illas do Caribe. Acredítase que a súa orixen se deu na rexión tropical hai máis de 120 millóns de anos. Mira. 400 especies desas abellas xa foron catalogadas, sendo 300 somente no Brasil, que por iso é chamado de paraíso ecológico das melíponas. Mira. Viven en colonias e ten o aparello ferroador atrofiado. Chamadas abellas en ferrao. Claro, o sea, no tienen aguijón. Claro. O Qué sea, no fuerte. pican. Ah, entonces bien. No pican, estas son amigas. Estas son las buenas. Esto no me importa entonces. Se enferrado es que no pican. Sin aguijón.
cerrado. Aquí. O lo tienen atrofiado, pero no sé. Qué fuerte. Muy interesante. Hay abejas buenas, al fin y al cabo. Bueno, se supone que todas son necesarias. Sí, porque otra cosa es dicen- que me caigan bien o me caigan mal. Eso. Las avispas, sobre todo. Claro, hacen son una abejas. labor bastante importante en la naturaleza, todas en general. Pero estas al menos no te pican para No. hacer esa labor. Claro. Bueno, no. Ahí pone, deféndese a Borá, el tipo Borá. Deféndese mordiscando a pele ou se enrolando nos cabelos. No son tan buenos. No, por eso es que esa chica corre seguro. Por cierto, Ange, ¿viste el fondo, no? Espectacular. Qué lindo, ¿eh? Y tenemos un día perfecto para venir aquí. Mira este nombre qué bonito, Mandasaya, que significa vigía bonito, porque siempre en indígena significa vigila bonito, porque siempre hay algunas abejas cuidando al nido en la entrada. Ah, Por eso se llama Mandasaya. Está cerrado. qué pena, qué mala suerte. Oh, pues este es el highlight del jardín botánico. Menudo paseíto aquí en medio de la ciudad, ¿eh? Sí, está guapísimo. Sí, sí. Mira, una tortuga. ¿La ves? ¿Dónde? Ah, en el agua. Sí. Mírala, no se va a apreciar con la cámara. Pero está muy pancha, en medio del agua. Qué bueno. ¿Vos creés que las tortugas nadan tan lento como caminan las marinas? ¿O todo se iguala en el agua? Las tortugas terrestres tienen fama de ser lentas. Sí, pero en el agua Vale, aligeran. En el Van agua rápido. aligeran, ¿verdad? Sí, claro. Yo también pensaba lo mismo, que las tortugas de agua no... Y te sorprenderías lo rápido que puede ir una tortuga Sí. Ah, bueno, vos viste algunas en en Asia. Asia. Yo todavía no tuve la oportunidad. Pero bueno, acabo de ver una chiquitita. Bueno, hermoso el parque, el jardín botánico, pero empieza a picar el bagre. Me gustaría probar algo acá local, una coixiña más, que ya la probamos, sí. pero un tentempié antes del siguiente parque, ¿no? Antes del siguiente punto. A ver qué nos encontramos. Sí, me gustaría un snack brasileiro. Así que nos vamos a mover, hermoso el parque, el jardín botánico, Sí. nos gustó muchísimo. Vamos hacia la siguiente parada, que será el parque Tanguá. Tanguá, Tanguá. Y a ver qué tal. vamos para ahí. Hoy sí que nos movemos todo en la furgo porque como vamos a distintos parques que están en lugares opuestos, si no se iba a complicar un poco con el transporte público, yo creo. Ayer estuvo muy bien el ir en bus al centro histórico porque así no nos preocupamos de aparcar y tal, porque aquí hay todo zona hora, ¿no? Zona full, digamos, o sea, es zona de pago que pagas online con una aplicación. Entonces, para evitarnos esos embrollos, hicimos así, mucho más rápido. Otra. Qué buen día, ¿eh? Al final no hacía tanto frío como pensábamos en Curitiba. Quizá pillamos 3 días malos al llegar, Derecha, derecha. pero el clima es más que el de antes de ayer. Hoy había mínimas de 5 grados. ¿Para hoy? Sí, Es mucho frío, 5. sí, por eso. También es que Curitiba está en un alto, creo que está sobre a 1000 metros. Entonces es normal que en invierno tenga temperaturas propias del invierno. Hay unos edificios. Es enorme. Está grande, sí. La verdad es que parece Madrid, Aquí a la derecha. porque del jardín botánico a la ópera que vamos ahora parecía al lado. Es gigante. Creo que es esto. Creo que llegamos.
Nos acercamos hasta la ópera. Está cerrado igualmente, pero un señor en la entrada nos dijo que aparquemos y que entremos porque hasta la puerta se podía venir, ver el edificio y sacar fotos, porque la verdad es que la construcción es bonita. Está muy lindo. Tienen que estar bonitas estas zonas así, tipo chill out. Buen plan para venir a un concierto, tomarte una coquita. Sí, está relajado e inmerso ahí en medio de la naturaleza. ¿Quién lo diría, no? Porque realmente estamos ahí todavía en la ciudad. Sí. La verdad es que Curitiba está bien mezclada con la naturaleza. Tiene algunos puntos para descansar muy buenos. Sí. Vamos a picar un pastéis. De frango con queijo y carne con ovo, queijo y aceitona. ¿Abro? ¿Cuál abro? El de carne. Mira qué bonito, está rico. Qué bueno, está calentito. Es como empanadas, ¿no? Sí, pero muy grande. Muy caliente, pero está muy bueno. Bueno, ya estamos con el buche lleno, la furgo bien aparcadita, parking gratuito, por cierto, aquí en las puertas del parque de Tanguá. Y vamos a recorrer este parque, que es, al parecer, de los más favoritos de la gente de aquí de Curitiba. Y creo que tiene bastantes zonas distintas para recorrer. Y el día sigue lindo, así que tiene buena pinta. Vamos a pasar la tarde ahora que comimos. Que, por cierto, probamos pastéis, que son como una especie de empanadilla, de empanada. En Argentina empanada, en España empanadilla. Pero más alargadas, ¿no? Con mucho más contenido, es más grande. Sí. Pero frita, eso sí. Estaba rica, ¿te gustó? Está buena, sí. Estaba buena. Uy, es enorme. Hay cascadas y todo. Sí. Las escaleritas. ¿Valen la pena las escaleras? Sí. Qué bonito, ¿eh? Qué sorpresa este parque, ¿eh? Yo no tenía la menor idea de cómo era. Todo el verde, muy lindo. Empieza bien. Sí. Tengo un problema. Ángela tiene mucho miedo a estas pasarelas que tienen así como rejillas. Y se me quedó allá.
La verdad que fue todo un acierto en parar en Curitiba, visitar la ciudad, hacer un descanso acá, de camino a la costa, porque nos sorprendió, no sabíamos absolutamente nada de Curitiba y nos sorprendió. Es una ciudad gigante que tiene muchísimo por ofrecer. Tiene mucha oferta cultural, tiene muchas actividades para hacer, mucha oferta para el turista gratuita también, lo cual también es de valorar. Así que la verdad es un buen destino para venir 2 o 3 días o incluso más, porque Sí, seguramente tiene muchos más lugares de los que nosotros visitamos, pero está todo muy prolijo, muy prolijito. Eso es. Nos gustó mucho, la verdad. Pasamos unos días agradables acá y nada, nosotros vamos a seguir camino hacia la costa, hacia el norte, pero entrando ya a la costa. Vamos en búsqueda del calor. Sí, así que nada, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Déjanos un comentario, a ver qué opinás de Curitiba. Si conoces más cosas que nos dejamos en el tintero, que siempre, por supuesto, no se puede estar en todo. Un like y compartilo el canal o el vídeo con quien creas que le puede gustar. Y déjanos también sugerencias de lugares a los que debamos ir del norte de Brasil. Estamos encarando al norte, hacia la costa, hacia las playas. Sí. ¿Qué playas de Brasil no nos podemos perder? Y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao.